pequeña, en el 135, después de la palabra juicio, dice asociación del juicio, y no inhibirá. Creo que hay que reemplazar la confusión y por la palabra pero. La forma de hacer valer la excepción de incompetencia dice que se tramitará de acuerdo al artículo 268 o 357. ¿Cuáles son esas? Las excepciones previas. Las previas. Ya. En el inciso segundo del 134 lo estamos cerrando por todos lados. Dice, ni simultánea, ni subsidiaria, ni sucesiva. Sucesiva es que si pierdo una no puedo seguir con la otra. A eso va, ¿no? Del 134. O sea, o por una o por otra. Es algo que existe hoy día respecto También. a la teoría inclinatoria, ¿no? Sí. Porque un camino se puede seguir el otro. Pero no inhibirá. Al tribunal de dictar todas las providencias que revistan el carácter de urgencia. Más no inhibirá. Ya no está escribiendo al chileno común, ya la manda ya. Queda corto. No sé si queda corto, pero sería... Queda un poco O llévenlo al Senado. ese más, no. Claro. Bien, entonces, con la corrección del más propuesta por el diputado Burgos. Dejémoslo legal. Más no inhibirá. Casi poético. Casi poético. Casi poético. La actuación es casi poética, pero si se acoge. ¿Y qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Con más, no, yo estoy de acuerdo. Coma. Con todo. Para eso hay que ser... Coma y más. Coma y más y votamos. No vas a leer, no vas a leer, no vas a leer. Ya, en votación. En votación. ¿Más? Sí. Más sin acento. Vamos a votar los artículos 134 y 135 con una corrección de una palabra, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero saber, ¿cuál es la palabra? Más. Es una sigla política. Muy bien, ese argumento me gustó. Lo apoyo. Ahí sale un argumento ya, pero... No pasemos contrabando aquí. Ya, votémoslo entonces con el más, ya. Está bien. En votación. Con la coma. Señor Araya. Señor Burgo. Señor Cardemil, no está, ¿no? Señor Ceroni. Señor Luchán. Señor Monquiver. Señor Rincón. No, hay más. ¿6? Con el más. Sin acento, ¿no? Ya, aprobado. Intentemos entonces 136 al 148. Estamos hablando de las inhabilidades.
capítulo segundo del título 11. 136. Causales. Solo podrá inhabilitarse a los jueces, a los auxiliares de la Administración de Justicia y a los funcionarios para que intervengan en un negocio determinado, en los casos y por las causas que señala el Código Orgánico de Tribunales. Artículo 137. Oportunidad para declarar de oficio la inhabilidad. Todo juez, auxiliar de la Administración de Justicia o funcionario a quien correspondiera intervenir en un negocio determinado tendrá el deber inexcusable de manifestar o declarar de oficio, en su caso, su inhabilidad por la concurrencia de causales legales específicas que lo afecten. Asimismo, deberá informar a las partes, tan pronto tuviera conocimiento de ello, cualquier otro hecho o circunstancia que pudiera configurar la causal genérica de inhabilidad por encontrarse afectada su imparcialidad o independencia, dejando constancia de ello en el proceso. La parte a quien pueda perjudicar la falta de imparcialidad o independencia deberá alegar la inhabilidad correspondiente dentro del plazo de 5 días contados desde que se le notifique la declaración o constancia respectiva. Si así no lo hiciere, se considerará renunciada la correspondiente causal de inhabilidad. Durante este plazo, el juez, auxiliar de la Administración de Justicia o funcionario se considerará inhabilitado para conocer la causa o intervenir en ella y se estará lo dispuesto en el artículo 143 de este Código. 138. Oportunidad de las partes para hacer valer la inhabilidad. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la declaración de inhabilidad deberá pedirse antes de toda gestión o antes de que comience a actuar la persona contra quien se dirige, siempre que la causa alegada exista ya y sea conocida la parte que la invoca. Si la causa es posterior o no ha llegado a conocimiento de las partes, deberá proponerla tan pronto como tenga noticia de ella. No justificándose esta última circunstancia, será desechada la solicitud, a menos que se trate de una causal específica de inhabilidad. En este último caso, podrá el tribunal imponer a la parte que maliciosamente haya retardado el reclamo de la inhabilidad una multa que no exceda 10 unidades tributarias mensuales. Artículo 139. Competencia para conocer la inhabilidad de un tribunal unipersonal. La inhabilidad de un juez que se desempeñe en forma unipersonal será valer ante el mismo, expresando la causa en que se apoya y los hechos en que se funda, acompañando u ofreciendo presentar las pruebas necesarias y pidiéndole sin IVA del conocimiento del negocio. 140. Competencia para conocer la inhabilidad de uno o más jueces de tribunales colegiados. La inhabilidad de uno o más de los miembros de tribunales que tengan una composición colegiada se hará valer, en los términos que indica el artículo anterior, ante el mismo tribunal, el que resolverá con exclusión del miembro o miembros que se trata de inhibir. Artículo 141. Tribunal competente para conocer la inhabilidad de auxiliares de la Administración de Justicia o funcionarios. Las inhabilidades de los auxiliares de la Administración de Justicia y funcionarios se reclamarán ante el tribunal que conozca el negocio en que aquellos deban intervenir y se admitirán sin más trámite cuando no necesiten fundarse en causa legal. 142. Rechazo de plano de la reclamación de inhabilidad. Cuando deba expresarse causa, se rechazará de plano la solicitud de inhabilidad si la causa alegada no es legal, no la constituyen los hechos en que se funda o si estos no se especifican debidamente. Artículo 143. Tramitación de la inhabilidad. Si se cumplen los requisitos previstos en el artículo anterior y los hechos en que se funda constan al tribunal o resultan de los antecedentes acompañados o que el mismo tribunal de oficio mande agregar, se declarará la inhabilidad sin más trámite. Cuando no conste el tribunal o no aparezca de manifiesto la causa alegada, se procederá en conformidad a la regla de los incidentes. 144. Tramitación incidental. Admitida a tramitación la solicitud de inhabilitación, se pondrá esta en conocimiento del auxiliar de la Administración de Justicia o funcionario cuya inhabilidad se haya pedido para que se abstenga de intervenir en el asunto de que se trata mientras no se resuelva el incidente. Si la inhabilitación se refiere a un juez de tribunal unipersonal admitida a tramitación, este queda inhabilitado para seguir conociendo el fondo del negocio, siendo subrogado por quien corresponda conforme a la ley hasta antes de la audiencia de juicio. En este estado se suspenderá el curso del juicio hasta que aquel a quien se pretenda inhabilitar resuelva el incidente declarando si ha o no lugar a la inhabilitación. Si la inhabilitación se refiere a un juez de tribunal colegiado, continuará funcionando el mismo tribunal, constituido legalmente, con exclusión del miembro o miembros que se intente inhibir, y se suspenderá el juicio, como en el caso anterior, o hasta la vista de la causa, según corresponda. Artículo 145. Rechazo de la solicitud. Si la inhabilidad es desechada, se condenará en costas al que la haya reclamado y se le impondrá una multa no inferior a una unidad tributaria mensual ni que exceda la suma de 10 unidades tributarias mensuales. Esta multa se elevará al doble cuando se trate de la segunda solicitud de inhabilitación deducida por la misma parte y esta sea rechazada al triple en la tercera vez y así sucesivamente. 146. Inhabilidad amistosa. Antes de pedir la inhabilidad podrá el requirente ocurrir al mismo juez auxiliar de la Administración de Justicia o funcionario que se estima inhabilitado, exponiéndole la causa en que la inhabilitación se funda y pidiéndole la declare sin más trámite. Artículo 147. Impugnación de resoluciones que se pronuncian sobre la inhabilidad. Las sentencias que se dicten en los incidentes sobre inhabilidad serán inapelables, salvo la que pronuncie el juez de tribunal unipersonal, no admitiendo la tramitación o rechazando la inhabilidad deducida ante él. Toda sentencia sobre inhabilidad será comunicada de oficio al juez o tribunal, auxiliar de la Administración de Justicia o funcionario a quien afecte. 148. Efecto extensivo de la inhabilidad.
Las inhabilidades que deban surtir efecto en diversos juicios seguidos entre las mismas partes podrán hacerse valer en una sola gestión. Cuando sean varios los demandantes o los demandados, la inhabilidad deducida por alguno de ellos o de sus coadyuvantes no podrá renovarse por los otros, a menos de fundarse en alguna causa personal del requerente. Diputado Rincón. O sea que este tema nosotros tenemos aquí, y no creo que sea una, debe haber más de alguna moción parlamentaria en materia de inhabilidades, porque aquí hay remisiones al Código Orgánico de Tribunales. Esto ha estado en el tapete público en más de alguna oportunidad y en sentencias recientes. Y esto, si nosotros estamos legislando sobre el particular, nosotros no podemos perder la oportunidad de una vez por todas regular bien el tema de la inhabilidad y no que al final se termina pasando por alto, no están bien encuadradas, se falla incluso cuando todavía no se ha fallado la inhabilidad. Entonces, yo creo que aquí debiéramos ver también el tema de las mociones parlamentarias que están presentes acá en la comisión y ver también sanciones concretas para los magistrados, o sea, entrar a este tema derechamente, porque en general lo que uno ve aquí es, salvo que los profesores nos dijeran otra cosa, es un fraseo bastante similar a lo que existe hoy día, bastante similar. Yo no soy experto en la materia, pero ellos sí, así que podrán decirnos si estoy en lo correcto, me asienten, o sea, estoy en lo correcto. Entonces, si estoy en lo correcto, con mayor razón, nosotros debiéramos innovar en esto, establecer sanciones precisas. Exactamente. Así que lo dejo planteado porque sí, entiendo, el colega Burgos tiene razón, que hay remisiones al Código Orgánico, porque está ahí el tema del Código Orgánico, pero deberíamos ver cómo derechamente, porque para eso somos legisladores, nada nos inhibe de, si es necesario modificar el Código Orgánico de esta materia, hacerlo en paralelo con esto. Pero estos son temas sensibles y delicados, ¿ya? Entonces, yo de hecho no me gusta todo este sistema tan rápido de judicatura procesal civil, etcétera. Entonces, bueno, si estamos modificándolo, a lo menos tenemos que ser muy estrictos y severos respecto a los jueces que van a aplicar este procedimiento. Diputado Burgos. Mire, que yo estoy de acuerdo que hay un problema con las causales de implicancia, las causales de inhabilidad, el tema de las recusaciones que duda cabe, están pasadas de moda, las modificaciones que se han hecho son muy específicas, hay que echar una mirada completa, pero yo creo que eso hay que hacerlo en el Código Orgánico y no hay duda que ha quedado claro desde el comienzo que para que cuando entre en vigencia esta modificación del Código de Procedimiento Civil, va a haber que hacer modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, va a haber que hacer una modificación a la Constitución Política de la República, si es que se aprueba el tema de los oficiales de ejecución, indispensable, hacer una serie de modificaciones. Porque yo creo que el problema esencial de lo que estamos tratando está en lo pasado de moda, que están las causales. Yo no tengo problema que el presidente ponga esas, no esperemos al Ejecutivo, las ponga en trámite cuando se pueda, pero yo creo que no se opone a que nosotros avancemos en reglas del Código Procesal Civil sobre el tema de la inhabilidad. No hay una posición a entrar a legislar sobre estas reglas en relación a que tenemos un problema de causalidad en el Código Orgánico, que duda cabe. Eso o esperamos que se hagan todas las modificaciones que hay que hacer, o derechamente nosotros tenemos iniciativa para eso, ponemos las mociones y otras que surjan, hay varias de modificaciones de las causales en discusión parlamentaria apenas podamos, sin esperar la tramitación de esto. Diputados, ¿no? Señor presidente, cuando se redactó este artículo y coincidiendo con lo que señalan los diputados, expresamente se utilizó la expresión inhabilidad, porque nosotros también estamos conscientes que la utilización de la vieja nomenclatura de implicancia y recusaciones está superada por la doctrina.
y en consecuencia, teniendo claro que iba a hacerse una modificación del Código Orgánico en ese sentido, expresamente se redactó pensando en esa modificación y utilizando la expresión inhabilidad, y en consecuencia cualquier modificación que se haga al Código Orgánico no alteraría la regulación que está contemplada acá, porque todas las causales para hacer valer la implicancia y recusación están reguladas en el Código Orgánico, y esa es la razón por la que acá se habla de inhabilidad y no se hace distinciones entre la implicancia y recusaciones. ¿Obliga entonces también a modificar el Código Orgánico? Señor, Gracias. cambió de lado usted. Sí, me cambié de lado. A ver si te va mejor. Claro. No me gusta usurpar funciones. No. Solamente para no incurrir en usurpación de funciones, señor presidente. Estaba muy bien acompañado ahí, pero... A ver si le va a ver. Notamos el artículo, si nos fijamos en el artículo 136 y 137, quizás debiéramos considerar y tener presente la reforma constitucional del año 2005, en virtud de la cual se incorporó una causal genérica de inhabilidad, que es la pérdida de imparcialidad por los motivos, por falta del debido proceso, que parece muy sólida y muy... ha sido muy bienvenida y es aplicada cotidianamente por los tribunales, en particular los tribunales superiores. Pese a eso, notamos que la redacción del 136 pareciera circunscribirse a las causales que, en los casos y por las causas que señala el Código Orgánico de Tribunales. O sea, pareciera que la regulación posterior, aunque la 137 después habla de la causal genérica, pareciera que únicamente se trata de aquellas inhabilidades establecidas en el Código y no, extrañamente, la de la propia Constitución, que tiene un rango superior, y en ese sentido quisiera ver si es que podemos tener una claridad en este punto. Yo creo que el gran problema que tiene, efectivamente, como lo plantea el diputado Rincón, el tema de la inhabilidad, es que el estatuto de las implicancias de recusación hoy día está absolutamente obsoleto. Un paso adelante, por ejemplo, se ha dado con la ley de arbitraje comercial internacional, en cuanto, bueno, van adelantados, es cierto. Pero lo que quiero decir es que ya esta construcción a base de números clausus, de taxativamente numeradas las causales de inhabilidad, es una cuestión que está totalmente fuera de momento. Ahora, lo que no inhibe es que exista o deban existir ciertas causales objetivas, porque aquí hay causales objetivas y subjetivas. Objetivas, por ejemplo, el parentesco. Uno puede hacer una construcción rígida en cuanto a que, cumplido un determinado relación de parentesco exhaustivamente establecida, se presuma, quieras o no, la inhabilidad, por ejemplo. Pero en todo caso, siempre va a prevalecer, y lo que conversamos en la comisión, un estatuto amplio de inhabilidad, no en la forma o con una norma que permita, aunque esté numerado como causales, que haya una causal de la suficiente amplitud para que no dejar ningún caso que pueda rozar siquiera una afectación al debido proceso. Por consiguiente, la referencia a las causales del Código Orgánico no tiene por qué hacer referencia a causales rígidas del Código Orgánico, sino que a causales que van a haber en el Código Orgánico futuro, que será necesario adaptar, que tendrán algunas de carácter objetivo y otras un carácter mucho más subjetivo. O sea, la referencia, por lo tanto, no puede sino hacerse al Código Orgánico. Ahora, estas normas son procedimentales. En el fondo, el procedimiento para alegar la inhabilidad, cualquiera sea esta que esté tratada en el Código Orgánico, plantea una situación relativamente razonable en cuanto a su tramitación, que es lo que pretendimos hacer. Ahora, conscientes, como digo, de que va a haber que modificar el régimen en el Código Orgánico, que es un tema de todas maneras presente, pero esta referencia no digamos, rigidiza, esta referencia al Código Orgánico no rigidiza para nada la invocación de estas causales, digamos. Esa es mi opinión. Bueno. Sí, diputado Rincón. Mire, primero ojo, que la referencia al Código Orgánico no es tan genérica tampoco. Dice, en los casos y por las causas. Va a ser súper preciso. En los casos y por las causas de un sistema que todos consideramos obsoleto, pero que con esto reivindicamos, porque no es genérico. En los casos y por las causas que señala el Código Orgánico de Tribunales. Primera cosa. Segundo, mientras más apretado el procedimiento, mientras más ágil es el procedimiento, mientras más concentrado el procedimiento, más impacto tiene que un sistema obsoleto subsista.
en términos de la inconsistencia del sistema, de las arbitrariedades, de las injusticias. Entonces, yo por lo menos, porque no es mi ánimo nunca dilatar con mis opiniones, yo por lo menos voy a votar en contra de todo esto. Señores, ¿más dudas? Presidente, como la intención de la redacción es precisamente avanzar en este tema, es probable que en los términos que quedó planteada no resulte todo lo extenso que uno quisiera, y a lo mejor el diputado Rincón podría cambiar su opinión si en lugar de hacer esta referencia específica al Código Orgánico, habláramos simplemente de la Constitución y las leyes. Para lo técnico, lo orgánico, lo procesal, la jurisprudencia, la doctrina, están los profesores. Para la política estamos nosotros, con cierta base técnica, por eso que esta comisión se trata que en lo posible existan abogados. Yo tengo una opinión política de fondo con esto. Si yo no hago el punto, esto nunca va a cambiar o va a demorar tanto en cambiar que en el ínterin seguirán existiendo injusticias que ni siquiera hay base jurídica para tratar de corregir. Yo hago el punto, que la comisión lo apruebe. Yo por lo menos, incluso tengo moción parlamentaria, o sea, estoy tratando de ser incluso consecuente con lo que yo mismo he presentado. Que evidentemente esta comisión, no por estar en contra de la moción, sino que estamos atiborrados de pega, no hay ningún ánimo en contra de mis colegas. Estamos atiborrados de pega, no hemos podido ver, y creo que incluso otros parlamentarios la tienen. Entonces yo por lo menos creo que es fundamental que en este país este tema sea abordado y sea decidido y sea resuelto. Entonces no, creo que si no aprovechamos ejecutivos y legisladores, todos, de ver este tema ahora, que perfectamente se podría ver, se va a seguir dilatando y postergando. Entonces está haciendo un punto político. Diputado Eluchans. Gracias, presidente. El diputado Rincón tiene todo el derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta original o con la propuesta que ha hecho ahora el profesor Tavolari. Pero está bien, pues, hizo su contribución el diputado Rincón, y a mí me parece que la propuesta del diputado Tavolari es muy acertada, y creo, perdón, del profesor Tavolari. Senador Alberto, claro, senador. Y que también puede tener un juicio, una opinión política. En las circunstancias que sea profesor no lo limita a poder dar una opinión que traspase lo estrictamente legal. Y me parece que tiene todo el derecho a hacerlo. Y creo que la propuesta que él está haciendo recoge la inquietud que ha expresado el diputado Rincón y que todos nos hemos sumado a lo que él ha planteado. ¿Estamos claros? ¿Podemos votar? Tenemos una indicación. Artículo 136. Diputado Araya. Presidente, yo primero quiero decir que yo respaldo lo que dice el diputado Rincón. Nosotros tenemos que ir avanzando en estos dos temas. O sea, el tema siempre ha sido una zona, uno podría ser bastante gris, el tema de las causales implicancia y recusación, y hemos visto algunos casos, a mí en lo personal me ha tocado conocer también donde se han inhabilitado jueces o ministros que después siguen conociendo el tema, resultan inhabilitados, se tiene que anular el proceso. Pero con independencia de eso, a mí me surge una duda con el artículo 144, porque o sea, uno podría deducir que de lo que hay acá, presumiblemente el modelo que vamos a tener son de tribunales colegiados, y no hay una distinción entre primera o segunda instancia, porque yo no le veo el sentido a suspender el procedimiento si uno inhabilita a un ministro de Corte cuando la Corte perfectamente puede tener o puede componer sala excluyendo al ministro inhabilitado. Entonces, ¿por qué debiéramos suspender un recurso cuando una parte podría intentar una acción para dilatar, por ejemplo, la vista en segunda instancia, pedir la inhabilidad de un ministro de Corte, se suspende la tramitación, siendo que perfectamente la Corte se podría integrar de otra forma? O sea, la Corte tiene como armar sala si se inhabilita un ministro, por ser colegiado. Entonces, no le veo el sentido de, en segunda instancia, en primera lo podría entender, pero en segunda me cuesta como ver la razón de suspender, porque en el fondo lo que estamos haciendo con esta vía es incluir una nueva forma de suspensión de las audiencias en segunda instancia. Entonces a mí me gustaría como una explicación más detallada. Yo en primera instancia lo podría entender porque en el fondo está todo el peso del juicio en primera instancia, no así en la segunda instancia. Entonces yo ahí pediría una explicación de cuál es la razón, pero sencillamente no veo la razón de suspender la audiencia en segunda instancia cuando se trata de inhabilitar a algún ministro, cuando perfectamente se puede integrar sala con otro ministro, con una abogada integrante. ¿Está clara la pregunta? Sí. La razón de la suspensión.
en tribunal colegiado, segunda instancia? Bueno, en la regulación que se hace actualmente, nosotros tenemos las recusaciones sin expresión de causa y con expresión de causa, que es lo que sucede, por ejemplo, con los abogados integrantes, los cuales sí se acoge de inmediato y se procede a la integración. Nosotros entendemos que los jueces tienen un deber de ejercer la jurisdicción y se tiene que respetar esa composición como está prevista la jurisdicción, y en consecuencia ellos de oficio, ni las partes, pueden pretender excluir a un tribunal de que ejerza la jurisdicción a menos que exista causal legal. Si nosotros elimináramos esta causal legal, a la larga el efecto sería lo mismo que sin expresar causa, porque si yo hago valer la recusación y se produce el efecto de integrar tribunal, el que se falle con posterioridad la causal de recusación hecha valer cuando ya se vio la causa, perdería todo sentido y se lograría el efecto de haber privado que un juez integrara ese tribunal colegiado. La consulta es por qué yo, tercero, que quiero que mi causa se vea ese día. Tengo que comerme la suspensión. Exactamente. Porque, claro, esa es la pregunta, ¿por qué yo me tengo que comer la suspensión? Que puede ser bastante larga. Porque nosotros no sabemos todavía la celeridad con que la Corte va a resolver esa inhabilidad, no lo sabemos. Entonces, ¿por qué yo me tengo que comer esa suspensión si la Corte, o sea, en el fondo a mí lo que el tribunal tiene que garantizarme es que mi causa se vea en el tiempo y forma en que está previsto? Entonces, en eso yo lo que propondría es que hubiera una distinción entre primera y segunda instancia y eventualmente, si lo que se quiere es que exista esta inhabilidad hacia los ministros de Corte, entre comillas, sin expresión de causa, poner sanciones más duras respecto a aquel que pierde la inhabilidad. Porque lo otro yo no veo por qué vamos a perjudicar a los terceros que no queremos esa inhabilidad, porque perfectamente podría llevar inhabilitando semana a semana el tribunal. O más bien dicho, la sala de la Corte. Primero, si no ponemos un límite, se podría producir por esta vía la suspensión continua de las causas. Porque si nosotros estamos diciendo que yo cada vez que voy a hacer valer una recusación me tienen que integrar un tribunal, y las partes continuamente podrían estar recusando o inhabilitando a los ministros, la experiencia forense indica de que el mecanismo de la suspensión para buscar una determinada integración en sala sería un mecanismo ideal la utilización desde ese punto de vista. Ahora, el tema también uno puede plantear desde otro punto de vista, que es colocarse en el lado de los tribunales en vez de las partes, y decir si es válido que las partes puedan elegir por algún mecanismo los jueces que quieren que le integren para fallar un determinado conflicto, sin que tenga una causa previa que haya sido resuelta. Y la lógica indica que, como decía, los jueces tienen el deber de ejercer la jurisdicción y la razón por la cual ellos se pueden abstener de ejercer una función pública es cuando tengan causa legal. Y las partes, si tuvieran este efecto a través del mecanismo, sin lograr, ¿no es cierto?, un límite en la posibilidad de hacerlo efectivo, además de producir una suspensión continua de las vistas de las causas, generarían, ¿no es cierto?, una preeminencia de la voluntad privada sobre lo que es el ejercicio de una función pública. Y lo que se ha resuelto a través de la jurisprudencia, en los casos en que se han producido estos conflictos, es que los jueces tienen que inhabilitarse solo cuando exista causa legal, que la mera voluntad de las partes no puede generar una suspensión y que la posibilidad de recusar sin expresión de causa es limitada. Nosotros entendemos además que en el futuro la posibilidad de que existan terceros extraños al Poder Judicial que resuelvan esta instancia nos genera la posibilidad de generar esta elección de los miembros ajenos, sino que hace que se sea bastante más drástico en lo que es hacer valer las causales de inhabilidad por el efecto suspensión que genera en las vistas de las causas. Quedamos lo mismo. Yo creo, presidente, que esto es, volviendo a las palabras del diputado Rincón, al final del día una decisión política. O sea, quien lleva la razón me doy cuenta que no es más bien un tema técnico, sino... Claro, porque en el fondo yo insisto en el tema, porque yo tercero tendría que esperar una suspensión que podría ser razonablemente
¿cuánto? ¿Un mes, 2 meses? Si es que esto termina en la Corte Suprema tratándose un ministro de Corte de Apelaciones, o 3 meses, con la demora que ya tiene la Suprema. Ahora, Entonces, esa es mi pregunta sí, que no logro ahora, resolver. En la práctica, diputado, usted comprende que la fórmula de elegir un sistema de inhabilitación sin haber ningún fundamento legal, que un poco lo que daría pie o podría generarse con esto, normalmente mirado a la óptica de la otra parte, no le conviene. O sea,